¿Qué pasa, sosis? Bueno, pues estamos aquí en el primer vídeo de consultas, yo respondiendo vuestras preguntas. Entonces, la primera pregunta que me hicisteis de Jimi Hendrix sería: buenas, Víctor, ¿hasta qué punto ves efectivo y cuándo lo entreno en ayunas para competir? Si se supone que ayuda a la mejor oxidación de las grasas, pero en carreras de media y corta distancia, de 20 kilómetros hasta 50, no vas nunca a esa intensidad. Ánimo con la lesión, crack. Muchas gracias por lo de la lesión. Y bueno, antes de nada me gustaría decir que yo todas las respuestas que dé será en base a mi experiencia, mis conocimientos, y evidentemente a veces me puedo equivocar, y si estoy siempre abierto a correcciones y a asumir mis equivocaciones, que a veces uno se equivoca. Antes de empezar el vídeo me gustaría aclarar la diferencia entre ayunas y ir de vacío a entrenar. Entonces, ayunas, por ejemplo, puede ser que tú te hayas comido 2 pizzas para cenar a las 10 de la noche y que te levantes a las 7 de la mañana y sin comer nada te vayas a entrenar. Eso quiere decir en ayunas, no comer nada después de levantarse, pero tus niveles de glucógeno a nivel muscular están a tope porque te habrás comido 2 pizzas, ¿vale? Y tendrás energía de sobras. Ir de vacío a entrenar quiere decir que tú, por ejemplo, tú has hecho un entrenamiento el día anterior por la tarde. Para recuperar de este entrenamiento solo has comido proteínas, para cenar solo comes proteínas, e incluso después cuando te levantas a la mañana del día siguiente que toca el entrenamiento en vacío, podrías comer incluso un aguacate que tiene grasas y proteínas y casi nada de hidratos, y entonces sí que toma significado la palabra vacío, pero para que entendáis la diferencia entre ayunas y vacío, que no es lo mismo. Y de alguna manera es interesante obtener los beneficios de la oxidación de las grasas es entrenando en vacío, no en ayuno. En ayuno lo único que nos puede servir es para gente que no le gusta levantarse temprano para desayunar y hacer la digestión, pues hace una buena cena y solo levantarse ya se va a entrenar porque así se siente más ligero. Con una pregunta muy concreta, ¿vale? ¿Es efectivo para la mejora de la oxidación de las grasas? Entonces he separado dos partes. Para mí, que son que sí, o sea, que para qué sí es efectivo y para qué no. Para qué sí es efectivo, ¿vale? El cuerpo es una máquina perfecta de adaptación. Entonces, si yo entreno con los niveles de glucógeno al límite, pues el cuerpo se adaptará a esas condiciones, y entonces, en el caso de que se dé esas condiciones en una carrera, pues el cuerpo tendrá memoria y se sabrá adaptar mejor a esas condiciones. Pero repito, ¿cuándo se dan las condiciones sin carrera? Yo creo que muy pocas veces, ¿vale? Entonces, el único aspecto que veo en que sí sería efectivo es en eso, en acostumbrar al cuerpo a trabajar sin glucógeno, sin glucosa, sin energía de forma rápida, ¿vale? O sea, solo energía que venga de las grasas. No, ¿vale? Para mí, ¿por qué no es efectivo? No es efectivo porque yo, como entrenador, si le tuviera que mandar alguna cosa a un atleta mío, le diría: antes de entrenar esa oxidación de las grasas, prefiero que entrenes la velocidad, las series en subida, la absorción de carbohidratos durante el entrenamiento, durante la competición. Preferiría que entrenase esa alimentación en carrera que no esa oxidación de las grasas, o cualquier mejora a nivel fisiológico, excepto la oxidación de las grasas. Tiempo. Bueno, relacionado con el otro. Si un atleta amateur entrena 7, 8, de 7 a 10 horas a la semana, no lo veo necesario entrenar de esas 10, 2 horas específico a la oxidación de las grasas. No le veo ningún sentido, ¿vale? En cuanto al tiempo. Si eres un pro que entrenas 30 horas a la semana, pues bueno, pues 1 o 2 horas que vayan dirigidas a esa oxidación de las grasas, pues bueno, podría ser un poco viable. Entonces, lo he dicho antes, ¿cuándo se dan las mismas condiciones? Tú, cuando en una carrera se dan las condiciones de
del entreno en ayuno. Yo creo que nunca. Tú en una competición, si lo haces todo bien, vas con los depósitos de glucógeno siempre a tope, tienes energía en forma de glucosa, pon que al 70-80%, y cuando vas a entrenar en ayunas, tú vas con los depósitos de glucógeno al límite y vas a una intensidad menor. Entonces no le veo ninguna relación entre el entrenamiento en ayunas y el día de la competición. No, por eso hay un principio que se llama el principio de especificidad, que es como más específico al día de la competición, mejor. Entonces eso es lo más inespecífico que existe. Y para finalizar, que la pregunta también se relacionaba también en las distancias, ¿vale? La pregunta dice 50 kilómetros corta distancia. Bueno, ahora también esto de las distancias está un poco desfasado, pero bueno, eso. Corta distancia, ¿dónde lo vería yo efectivo? Pues solo lo veo efectivo en, como he puesto aquí, posible final caótico, ¿vale? Puede ser que tú tengas programado un gel a 7 kilómetros del final, pero que no te hayas acordado y te acordes a 3 kilómetros del final, ¿vale? Cuando ya te ha entrado esa hambre. Entonces, cuando estás a 3 kilómetros del final, te estás jugando la primera posición o la posición 20 contra un rival. Pero estás en una bajada de pista que va a estar bajando a 3:40, todo chuscao, y dices, si me tomo ahora el gel, lo vomitaré. Entonces, pues, tienes que tirar hasta el final, pues, por cojones, hablando mal, y tirando de las reservas de grasas, como el que dice. Entonces, sería la única opción o en el último momento que vería un poco viable adaptar al cuerpo a esta situación. Pues repito, tú en una carrera, si llevas un buen plan nutricional, no tienes por qué quedarte sin energía de la glucosa, ¿vale? O sea, no tienes por qué tirar más de grasas que de glucógeno. Entonces, donde veo más importante o factible entrenar esa oxidación de las grasas sería en la larga distancia, ¿vale? Porque es verdad que la intensidad es un pelín menor que en las cortas distancias, entonces el balance energético pues se reparte un poco más. El cuerpo absorbe energía pues un poco más repartido entre las grasas y los hidratos de carbono, o la glucosa o el glucógeno ya almacenado. Entonces sí que lo vería un poco más acorde a los baremos teóricos. Pero repito, incluso en una carrera de larga distancia, tú tampoco te tienes que quedar nunca sin energía. Por eso es que has hecho mal tu estrategia nutricional o que no has comido cuando te tocaba, etc. ¿Vale? Entonces, aclarar que yo durante todo el vídeo hablaba de ayunas, de entrenar en ayunas, pero no en ayunas. Cuando nos referimos en ayunas, yo me refería a vacío. Vacío quiere decir que a nivel muscular, a nivel hepático, a nivel en sangre, los niveles de glucógeno eran mínimos. Entonces, en modo de conclusión, pues en referencia a la pregunta, si hay una mejor oxidación de las grasas, seguramente, pero ¿tú cuándo vas a usar esa mejor oxidación de las grasas? Yo creo que nunca, porque lo que te interesa es mejorar la absorción y el tracto con los hidratos de carbono, que son los que te darán energía de verdad. Las grasas te dan energía, pero a intensidades muy bajas. Entonces, tú cuando compites, lo que necesitas es energía rápida y de calidad. Y por eso veo mucho más factible entrenar los hidratos de carbono, esas ingestas altas de hidratos de carbono en entrenamiento o competiciones, que esa oxidación de las grasas que, como bien he dicho, si tú estás entrenado, esa oxidación ya la entrenas. No hace falta entrenar ayunas para mejorar esa oxidación. ¿Vale? Venga, nos vemos.